Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo expresar que hoy vamos a evaluar, analizar y ocuparnos de un tema que es de profunda prioridad, diría yo, con respecto a la vida de los seres humanos. Que ha tenido conflicto, que existen un montón de inconvenientes al respecto. Y para eso tengo el gusto de que un querido amigo haya planteado el tema de analizar la ley de alquileres 27.551. Conflictiva, van las cosas, vienen las cosas. Y creo que al amigo que me refiero, que además los dos somos hinchas de San Lorenzo, es un hombre representativo, es mi querido amigo Julio Prado, representante de Julio Prado y Asociados, productor en la provincia de Buenos Aires, trabajador insigne. Sobre todo, estamos empatando en lo que hace a ponernos nerviosos cuando juega San Lorenzo. Pero respecto a la ley de alquileres, me parece un tema fundamental a la cual le tenemos que prestar toda la atención que se merece, pues están en juego los intereses de las personas que menos tienen. Y digo con esto que parece que estuviéramos empeñados los argentinos en hacer las cosas mal, cuando la verdad es que es nuestra obligación servir al ciudadano, ocuparnos de los seres humanos, que el prójimo tenga el trato que verdaderamente merece. Y en esta ley van, vienen, algunas cifras de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero digo con esto, si me permitís, Julito, que quiero rendir homenaje a un gran embajador que murió en estos últimos días, embajador en Dinamarca, embajador en Naciones Unidas, un embajador que tenía más de 20 libros en distintos idiomas. Estuvo en nuestro programa varias veces, el embajador Abel Pozo, que decía lo siguiente, y creo que esta es la síntesis de lo que no tenemos que hacer los argentinos. La confrontación es la enfermedad argentina. Odiamos al otro para poder existir. Es decir, que tratamos de aniquilar a los demás, con darle tener vigencia a cada uno. Yo creo que el egoísmo, el resentimiento, la falta de grandeza normal y espiritual hace que estemos como estamos. Yo creo que nuestra obligación es estudiar los temas, tener grandeza espiritual, pensar en el otro. Y yo sé, Julio, que vos has tocado un tema de profunda sensibilidad social, que esta ley de alquiler de la 27.500. Por eso te agradezco enormemente que estés hoy en nuestro programa y que puedas manifestarte con total libertad, como cualquier argentino, piense o no como uno. Así que como nos conocemos y sé que vas a tocar un tema que nos interesa a todos. Buen día, ¿cómo estás? Saludo a todos ahí, a todo tu equipo. Acabas de nombrar a un grande, acabas de homenajear a un grande de verdad. Y muy cierto lo que expresaste y lo que él escribió más de una vez. El tema de la ley de alquileres, justo ahora está en el candelero, porque los resultados de la ley están a la vista y no son beneficiosos ni para ninguna de las partes involucradas.
y ahora se empieza a hablar de modificaciones, de anular y cosas que son inviables, porque no, como sabemos no se puede anular una ley, no se puede derogar una ley, en todo caso se podrá elaborar una ley nueva. La problemática de la ley, este, principalmente sabemos que acá el problema no solamente pasa por la ley de alquileres, sino que pasa por la situación económica que vive el país. Pero independientemente de eso, cuando se elabora una ley, y quiero ser cuidadoso, hay que pensar en el país, y el país no es solamente Cava. Las realidades de las provincias, de las localidades, de las ciudades, de las mismas provincias son diferentes. Entonces, cuando se hace una ley o se promueve una ley nacional, hay que tener en cuenta un montón de factores que evidentemente no se tuvieron en esta ley. Y la realidad es que lo que está pasando en las grandes urbes, principalmente, es que no hay oferta de producto, no hay propiedades que estén disponibles para ser alquiladas, y eso no necesitamos ser sabios para darnos cuenta que impacta directamente en los precios de los alquileres. O sea, mucha oferta, mucha demanda, poca oferta, eso hace subir los valores. Y eso es lo que está pasando en las grandes urbes, o sea, ciudades donde vienen los estudiantes o van estudiantes, y eso ha elevado los valores locativos por encima de lo previsto. A eso le sumamos el ajuste anual que está relacionado con la inflación, y bueno, los números no son para decir este, desmesurados. Lo que pasa es que no se puede pagar. El problema es que Ahora, es muy difícil poder acceder a pagar los cánones locativos. Pero esto producto de la ley ya surgió, Pocho querido, surgió mal. Cuando vos elaborás una ley, ante la imposibilidad de la gente de comprar, porque la situación económica no lo permite, obviamente vas a tener más gente que necesita alquilar. Y vos impulsás una ley que llevó, creo, sin equivocarme, al inicio se retiraron casi el 40% de las propiedades que estaban en locación, desaparecieron. O sea, achicaste la oferta y aumentó la demanda. Y la conclusión la tenés hoy con valores que exceden a las posibilidades de la gente. fíjate, Julito, vos estás en La Plata ahora, yo en Corrientes, pero tengo algunas cifras, por ejemplo, que en el 2020 había 5.400 y pico de viviendas alquiladas. Esto cayó después a 2.500 más o menos. Posteriormente la oferta era de 1.500 y bajó a 900. Y fíjate vos lo que hablabas de la inflación vos recién, porque también tenemos que ser objetivos en esto. No es imputable solamente a esta etapa. Yo creo que todos tenemos que reconocer una cuestión con humildad de que nos hemos equivocado siempre, todos, varias veces. Lo que a veces nos falta es espiritualmente la convicción de decir las cosas como son y no querernos dueños de la verdad. Y digo acá, lo que vos hablabas recién de la inflación, que aumentó en los últimos tiempos 92 y pico por ciento de inflación, el tema es. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, el Estado son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero yo creo en definitiva es que el poder legislativo es el que tiene que bregar que haya una justa
una ecuánime, una equitativa ley de alquileres y no cualquier cosa chabacana e improvisada. Porque somos muy propensos los argentinos a improvisar, muy propensos a no tener un proyecto de país que realmente merezca ser vivido. Como a veces lo conversamos, y creo que esta es en definitiva uno de los grandes males que tenemos. Estudiar los temas, nos hace falta humildad para reconocer los errores, no creernos en la verdad y no enojarnos, porque no son enemigos aquellos que nos piensan como uno, son simplemente adversarios. Tenés mucha razón, Pocho. Y esta ley, como vos decís, es de mucha importancia y, como hacías mención recién, estamos acostumbrados a llevar leyes o proyectos de ley a las cámaras con más intenciones políticas que de soluciones a la necesidad del país. Y esto es lo que pasó con la ley de alquileres. Y no se lo adjudico a un solo partido político. Sabemos que las cámaras están integradas por todos los partidos políticos. Pero vos cuando haces una ley y no tenés en cuenta que la gente no puede acceder a comprar una propiedad y no te das cuenta que eso significa que va a haber más demanda de propiedades de alquileres, como que va a favorecer a una parte, y obviamente que la reacción de la otra es natural. ¿Qué fue lo que pasó? Retirar la mercadería de ofrecimiento. No tenés que ser Einstein para darte cuenta que la consecuencia de la ley va a ser eso. A eso sumale que no se puede controlar la inflación y bueno, el combo es feísimo para la sociedad. Pero bueno, como vos bien decías, cuando presentamos las consecuencias que puede tener esa ley en toda la sociedad, y bueno, pasan cosas como estas. Por ahí muy fuerte lo que voy a decir, pero cuando los responsables no están no son debidamente idóneos y no tienen la grandeza de consultar a los profesionales, pasan cosas como esta. Y acá es muy evidente, y hoy se está tratando de resolver una ley que la sacaste hace 2 años, 3. No es que una ley que hiciste hace 20 años y no funcionó. O sea, era evidente, pero bueno, esperemos que esto... La solución, si es que la hay, sería incentivar a los propietarios para que incorporaran al mercado locativo sus propiedades. Sí me parecería interesante si se pudiera hacer, porque toda la gente que trata de vender su propiedad hoy sabe que está difícil para venderla, pero ninguno se quiere comprometer a un contrato a 3 años porque cree que, o piensa, o tiene esperanza que el año que viene la pueda vender, etcétera, etcétera. Entonces, si vos habilitás que se hagan contratos por 1 año, toda esa gente que quiere vender su propiedad no tendría problema en alquilarla 1 año. Y ahí incorporaría propiedades al mercado, eso estabilizaría un poco los precios o los regularía de alguna determinada manera. Pero bueno, son medidas que hay que elaborar y pensarlas bien. Hay algunos municipios, hay algunas provincias que están llevando adelante ordenanzas que beneficien, que le dé algún tipo de beneficio al propietario para que éste incorpore la propiedad al mercado locativo. Pero bueno, se tiene que empezar a resolver porque cada vez es más la demanda de propiedades para alquilar. Y va a seguir subiendo hasta tanto
vuelvan los créditos hipotecarios, vuelva la posibilidad de la gente de comprar propiedades, que hoy prácticamente está muy lejos. Pero ¿sabes qué, Julio, querido? Yo agrego esto. Estamos hablando de abril, lo que te acabo de decir del 92%. Abril del 23. Ahora, lo que yo pienso también, y bueno, lo practiqué en la medida que pudimos, nos tocó responsabilidades públicas, que lo primero que le importa a la gente es tener su techo. Una de las cuestiones fundamentales. Y no tener que andar deambulando de un lado para el otro, no tener que estar pendiente de que se sancionen leyes que corresponden. Y también la obligación de los gobernantes de tener la sensibilidad, el compromiso de que la gente tenga un mejor nivel de vida, que la gente viva en un país que merezca ser vivido. Y acá reconozcamos una cosa, que la política o los políticos hemos decrecido, hemos reducido el conocimiento. Nos olvidamos que tienen que existir políticas de Estado. Nos olvidamos de que porque se va un gobierno y viene el otro, deja sin efecto todo lo que hizo el que se va, aunque hagan cosas buenas. Yo creo que las ideologías, digo siempre acá y lo reitero, son arcaicas y vetustas. Que acá tenemos que pensar con ideas y con proyectos de país y proyectos para la gente con enorme sensibilidad para que la pobreza, la miseria, la desesperación. Y lo otro es lo que digo siempre, nadie puede decir lo que yo hago está bien y lo que hace el otro está mal. Creo que esto es... Lo decía Raúl Alfonsín, sigamos sin día, no personas. Una frase de él. Y te voy a contar un ejemplo, te voy a poner como ejemplo una situación a lo que vos decís. Sabés bien que yo soy de Lezama, una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, que obtuvimos la autonomía no hace mucho tiempo, y se dio que el primer intendente fue de un partido político y el segundo intendente fue de otro partido político. Y hicieron lo que tenían que hacer. El segundo, por más que no era del mismo partido político, continuó con lo que había iniciado el primero. No lo destruyó, no lo corrió, no lo sacó porque había sido otro partido político, sino sumó a lo que ya venía y hoy se ven los beneficios claramente le llama porque los dos intendentes, a pesar de ser partidos políticos diferentes, se preocuparon por la comunidad y no por sus cuestiones partidarias. Por eso lo que vos acabas de aclarar sería sumamente importante que sucediera a nivel nacional. Y en la conformación de las leyes, los proyectos de ley, lo que habría que evaluar es eso, el beneficio de la ley hacia la sociedad y no el beneficio o a un partido político o a una campaña política o a uno de los involucrados. Y esta ley surge no con una visión objetiva, sino muy subjetiva. A ver, participan organizaciones que se arrogan ser los representantes de los inquilinos. ¿Representantes de los inquilinos de dónde? En un país de 45 millones de habitantes, de una zona de Buenos Aires. No son los representantes de los inquilinos del país, son representantes que ni sé cómo fueron elegidos de agrupaciones que se arman en lugares. Entonces no podés medir desde un lugar. La provincia de Aires, la provincia de Buenos Aires, que es la más, es un país dentro de otro país prácticamente, tiene 70 diputados nacionales. Y como todas las otras provincias tienen 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Yo creo que los que van al Congreso Nacional
tienen que saber lo que hacen, pero no para beneficio de cada uno, sino para trabajar en beneficio de todos. Y lo que vos decís es la auténtica verdad. Yo digo que tenemos que tener un proyecto de cualquier partido al cual pertenezcamos. Yo digo, me acuerdo que hace 40 años cuando asumí, o sea, odios, rencores, resentimientos quedaron a nuestras espaldas. Este es un ejemplo. Mi ídolo es Nelson Mandela, por ejemplo. Uno que estuvo preso tantos años y que salió a pelear por la gente, incluso por los que le hicieron un daño. Yo creo que esa tiene que ser nuestra filosofía de vida. Y te doy otro ejemplo. Yo no soy radical, vos sabés, pero no importa, soy argentino. Don Arturo Illia, don Arturo Frondizi, don Ricardo Baldini, que fue expulsado del Congreso y terminó abrazado cuando dijo en el sepelio de Perón, un viejo adversario viene a despedir a un amigo. Creo que esa tiene que ser nuestra filosofía. Se nos fue el tiempo, Julito, pero creo que esa tiene que ser la forma que tenemos que hacer, con errores y con aciertos, pero con amor, con pasión argentina y querernos un poco más que nosotros. Vos nombrás a grandes políticos de nuestro país y pareciera que la política hoy se ha olvidado de esos grandes y utilizan solamente los nombres y no las ideas que ellos tenían. Ahí tenés un ejemplo que vos pusiste, donde se dejaba de lado cuestiones partidarias y se pensaba en la sociedad en general. Hay que recuperarlo, pero bueno, en la medida que, no, que alguien no tome las banderas este, y las ponga en funcionamiento, va a costar. Debemos seguir hablando de estos temas y llevarlo a la práctica. Yo sé que son un Todos hombre tenemos... por la gente, así que te agradezco enormemente tu presencia. Y te digo más, yo estuve en el Ministerio de la Plata cuando un aniversario de don Ricardo Balbín y los nietos invitaron a hacer uso de la palabra. Lo hice con total convicción, con total tranquilidad. Porque no interesa el sector político, interesa la vida, interesa el ciudadano, interesa el ser humano. Un abrazo La grande. un, un abrazo, Pocho querido, gracias por este espacio. No va a ser mal, ¿eh? Nos vemos pronto en la cancha, el jueves, si Dios quiere. El jueves. Un abrazo muy grande, Julio. Un abrazo grande, Pocho, nos vemos. Hasta pronto. Gracias, mil gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Le agradezco a mi querido amigo Julio Prado su presencia hoy en nuestro programa. Pero también le agradezco en gran medida su preocupación
por abordar un tema de esta envergadura, de esta ley que no funciona. Y digo yo, las coincidencias se dan en las actitudes de las personas. Yo no quiero criticar en particular a nadie, pero como argentino, como nombre de la vida pública y privada, no pretendo cargos, que he tenido muchos y agradezco enormemente, con errores y con aciertos. Pero debo decir que este ha sido el año de la reinstalación de la democracia, y que se sancionaron solamente 36 proyectos de ley. Yo creo que los legisladores brillan por su ausencia. Le gusta a lo mejor estar en los medios y no quiero que nadie lo tome a mal, pero creo que es nuestra obligación trabajar, 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 tener proyectos que beneficien a todos. Izquierda, derecha, centro, para mí no existe. Acá lo que tenemos que hacer es pensar en la vida, en los seres humanos, querernos más los argentinos y asumir compromisos de envergadura que posibiliten que nuestra querida patria vuelva a ocupar el lugar que tuvo en el concierto de las naciones del mundo. Ese es el compromiso. Asumámoslo en plenitud, por encima del pensamiento de cada uno. Y yo hablé hace un rato del embajador Pozzi y ahora vuelvo a mencionar a don Nelson Mandela. Qué bueno sería que todos imitáramos ese ejemplo. Qué distinto sería el mundo. Qué distinta sería la vida. Qué distinto sería lo que vamos a hacer por los demás. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa. Un abrazo muy grande y muchas gracias.